la Defensoría del Pueblo hay un punto clave y es que queremos aprovechar la llegada de los nuevos alcaldes y gobernadores para mandar una serie de información y mensajes que pueden servirles para hacer una mejor administración. Hay que tener en cuenta que alcaldías y gobernaciones, sobre todo, tienen la finalidad de hacer valer la Constitución, eso es, de garantizar y promocionar los derechos fundamentales de los ciudadanos que están en sus territorios. Para hacerlo, la Defensoría del Pueblo cuenta con información de primera mano. Tenemos la información del Observatorio de Derechos Humanos, tenemos las alertas tempranas, que además tienen una serie de recomendaciones para varios municipios del país. Entonces lo que queremos es hacer un acercamiento para que los alcaldes y gobernadores conozcan esas recomendaciones, porque al fin de cuentas tienen que cumplirlas. La Procuraduría, el Ministerio Público en general, con la Personería y la Defensoría, tienen la labor de hacer seguimiento, informes de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de las alertas tempranas y darle importancia a las alertas, meterlas dentro de sus planes de acción, generar planes de desarrollo que tengan en cuenta el respeto y la garantía de los derechos fundamentales, y la perspectiva que la Defensoría del Pueblo tiene sobre cada lugar es clave. Por eso hemos decidido, así lo ha decidido el señor Defensor del Pueblo Carlos Camargo, hacer una serie de informes para todas las regiones del país, comunicarse. Se ha mandado información también, por ejemplo, a todas las instancias de instrucción de gobernadores y alcaldes para que ellos conozcan nuestra gestión, la información que tenemos sobre sus territorios y las recomendaciones que hemos emitido sobre cada uno de ellos. Pero más allá de eso, también queremos hacer un reforzamiento de la importancia que tienen las alertas tempranas para las nuevas alertas tempranas que produzca la Defensoría, alcaldes y gobernadores, en vez de tomar posiciones de negacionismo y de no querer aceptar lo que está sucediendo, tomen una postura propositiva, activa y permitan que esa información, que claro que está más que legitimada de la Defensoría del Pueblo, sirva para tomar decisiones coherentes y oportunas. El año pasado, en medio del certamen electoral, la Defensoría del Pueblo emitió no solamente la alerta 030 del 2023, sino también informes de conflictividad en donde se daba cuenta de la existencia de prácticas restrictivas, no solamente carnetización de población, extorsiones a la población civil, sino constreñimiento para el voto o en algunos casos también acciones destinadas a generar confinamientos o desplazamientos. Esa situación continúa en varias zonas del país, especialmente en la zona sur del país. En el Pacífico, en Nariño, Cauca, Putumayo, hemos encontrado varios casos, pero también en Caquetá, en el Meta y en Guaviare. Y eso lo que implica es que hemos trasladado esa información. Por eso es tan importante actuar de la mano con alcaldes, gobernadores y con la fuerza pública para que se conozca esta situación y se pueda empezar a trabajar. Hay lugares en los cuales la comunidad no denuncia, porque denunciar implica un riesgo grave para su vida o su integridad. Pero como Defensoría, nuestro trabajo es justamente recoger esa información que se construye con la Defensoría por un lazo de confianza que hay, para tratar de hacer una intervención que no ponga en riesgo sus derechos. Entonces estamos tratando de trabajar con las organizaciones locales, con los gobiernos locales, pero también con los ministerios a los que haya lugar, para que haya más presencia del Estado, que minimice los riesgos de la población, especialmente en las zonas donde detectamos esa clase de acciones. A la Defensoría le corresponde el rol de advertir, de identificar los riesgos y advertir a las autoridades sobre los hechos que están sucediendo. En virtud de esas advertencias emitimos documentos de advertencia y alertas tempranas, y allí hay recomendaciones y nosotros hacemos el seguimiento a esas recomendaciones. Nuestro rol es identificar los riesgos y hemos identificado no solamente la presencia de grupos transnacionales o de lo que nosotros hemos denominado como outsourcing de grupos extranjeros, pero que tienen aquí unos grupos delincuenciales que usan ese nombre, ¿no? Como sucede por ejemplo con bandas mexicanas, para trabajar en Colombia, para delinquir en Colombia. Esa situación muy grave en varias regiones del país no solamente tiene un problema
ligado al tráfico de drogas, sino un problema ligado también a la trata de personas y a la migración. Por eso es tan importante adelantar las acciones como las que ha venido haciendo la Defensoría de acompañamiento a la población migrante, porque si no se acompañan los migrantes hay mucho riesgo para ellos por parte de bandas como el Tren de Aragua, por ejemplo, que además se ha intensificado en los últimos meses, por ejemplo, con la grave situación que está viviendo Ecuador. La Defensoría tiene una delegada para los pueblos étnicos. A través de esa delegada tenemos una constante comunicación con todos los pueblos étnicos que existen en el país, para establecer no solamente las posibles conflictividades que surgen al interior de ellas, sino las problemáticas que hay frente al gobierno nacional. Y servimos de puente de comunicación, pero también exigimos cuando hay compromisos por parte del gobierno nacional que dichos compromisos se cumplan. Parte importante de lo que hemos venido trabajando ha incidido en las comunidades afrodescendientes, pero también en los pueblos indígenas del Cauca, de Nariño. Por supuesto, hemos tenido una gran influencia en el trabajo que la Corte Constitucional ha desarrollado en Guaviare, pero también en la Sierra Nevada de Santa Marta, y seguimos pendiente de lo que está pasando en La Guajira con la situación de las comunidades que allí están. Nuestro rol, reitero, es el de determinar los riesgos y vulnerabilidades de las comunidades para enviar recomendaciones y hacer seguimiento a esas recomendaciones. Las medidas de seguridad corresponden a las alcaldías. Nosotros como Defensoría no adelantamos medidas de seguridad, pero sí tenemos, por supuesto, una alerta temprana sobre la ciudad de Bogotá, que ya había advertido que existen grupos delincuenciales, incluso ligados con grupos armados, que están teniendo influencia en dos corredores, corredor oriental y corredor occidental, en la ciudad de Bogotá. Esa alerta temprana dio una serie de recomendaciones que en su momento generaron algún resquemor, pero que poco a poco se fueron aceptando e implementando en Bogotá. Estamos justamente trabajando en el informe de seguimiento de la alerta temprana que se emitió para la ciudad de Bogotá. Sin embargo, hemos tenido conocimiento de que en los alrededores de la ciudad existe un interés marcado por la zona. Ahora, lo que sucede dentro de la ciudad de Bogotá, las conflictividades que se dan dentro de la ciudad de Bogotá, básicamente por el incremento de la delincuencia, está ligado a un fenómeno nacional. Un fenómeno nacional que desde la Defensoría del Pueblo podemos resumir en lo siguiente. A partir de la caída del precio de la coca, los grupos delincuenciales que obtenían sus recursos con la coca han visto, otros intereses como la minería ilegal que se ha incrementado, pero también la extorsión y sobre todo la llegada a las ciudades como una fuente de recursos, una fuente ilícita, por supuesto, de recursos. Por eso muchas ciudades del país hoy ven incrementada su situación de inseguridad por la llegada de estos delincuentes, de estos grupos además, que están tratando de ejercer su accionar delictivo dentro de la ciudad, porque los recursos que obtenían por la coca los están reemplazando por hurtos, extorsiones express, secuestros que se han incrementado de forma exponencial en el último año y medio. Yo creo que ese es uno de los puntos clave que hay que resaltar. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, impulsó la ampliación del número de defensores públicos que hay en esta entidad. Hemos pasado en un crecimiento de más del 15% a los defensores públicos de la Defensoría del Pueblo. Y no solamente tenemos más defensores públicos, sino que hoy estamos entrando a nuevas ramas del derecho donde los defensores públicos contribuyen a que se haga justicia. Y no solo eso. El defensor del pueblo ha hecho varios pasos para tratar de dignificar el rol del defensor público. Hay una gran diferencia entre lo que gana un defensor público y lo que gana el resto de los actores de un juicio, es decir, el procurador, el juez, el fiscal, una gran diferencia salarial, me refiero. Y lo que se ha tratado es de mejorar
no igualar porque la diferencia es enorme, pero sí tratar de mejorar porque nuestros defensores públicos, lo digo con total orgullo, son profesionales de las más altas calidades que desempeñan un rol indispensable para la justicia, que es la defensa de aquellas personas que social o económicamente no tienen los recursos para pagarse un abogado. Entonces, la Defensoría Pública, parte de la Defensoría del Pueblo, contribuye eficazmente con la justicia de esa manera. Y hay que decirlo también, esa contribución también sirve para la generación de mejor jurisprudencia. El hecho de que nuestros defensores públicos hoy, la Defensoría del Pueblo, tengan sus barras académicas, tengamos una formación constante de nuestros defensores públicos, tengamos los encuentros de defensoría pública que sirven también para conocer nuevas instancias con nuevos expertos, están dándonos una mejor calidad que redunda en una mejor calidad de la justicia en Colombia. Y la Defensoría del Pueblo tiene iniciativa legislativa y esa iniciativa legislativa digamos, implica una labor muy importante, que es la posibilidad de identificar aquellos vacíos que tiene la ley para afrontar las graves problemáticas que tiene el Estado colombiano. En ejercicio de la iniciativa legislativa, el año pasado, radicamos un proyecto de ley junto con Asocapitales para la distribución de la responsabilidad entre gobernadores y alcaldes y la nación sobre los establecimientos penitenciarios y carcelarios, específicamente sobre los establecimientos carcelarios. Eso es clave y le voy a explicar por qué. En este momento hay un hacinamiento que es prácticamente el mismo de 1997, cuando se declaró estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria. Y ese hacinamiento hoy además tiene un factor que lo hace más problemático. Y es que ya no se está dando en los grandes centros penitenciarios, sino que se está dando en estaciones de policías, URIs y centros de traslado por protección. Es decir, en lugares que están hechos para que una persona esté 36 horas, hoy tenemos personas que llevan 2 años detenidas, con un hacinamiento que llega hasta el 6.000%, como sucede en Riohacha. Esa situación es gravísima en materia de derechos humanos y sucede, entre otras, porque no es claro quién es quien debe responsabilizarse por crear el establecimiento carcelario para tener a estas personas sin hacinamiento, si es el alcalde o es el gobernador o es la nación. Entonces alcaldes y gobernadores han dicho, bueno, esto le corresponde a la nación, y la nación ha dicho, no, esto le corresponde a ustedes. Lo que hemos hecho con este proyecto de ley es establecer reglas claras de en qué casos, frente a qué tipo de delitos le corresponde a uno o a otro, tratando de salvaguardar a los municipios de categoría cuarta, quinta y sexta, que son los que menos recursos tienen, y concentrar esa obligación en quienes pueden tener algún tipo de recursos para poder solventarla. Ese es un proyecto. El otro proyecto muy importante es la reforma a la ley 1448, es decir, a la ley de víctimas. Esa ley es fundamental en materia de derechos humanos en Colombia, pero es de 2011 y por supuesto ya es una ley que ha demostrado ser muy eficiente en algunos aspectos, pero también quedarse en otros. Y lo que hicimos fue actualizarla, mejorarla. Hicimos un proyecto consensuado con las víctimas, porque nosotros hacemos la secretaría de la mesa de víctimas, y logramos radicarlo el año pasado y ya está en segundo debate. Hemos hecho uno de los trabajos que yo diría más nos enorgullecen en la Defensoría del Pueblo. El Defensor del Pueblo de verdad nos ha pedido que nos metamos de lleno en proteger a esta población que quizá es una de las más vulnerables que hoy están en Colombia. En primer lugar, alertas tempranas binacionales como no ha existido en la historia de la Defensoría del Pueblo. Dos alertas tempranas binacionales, una con Ecuador y otra con Panamá. La de Ecuador por la migración en Ipiales y en Putumayo. La de Panamá, muy importante, la de Panamá por el Darién, ¿no? Esa zona que básicamente es un cementerio viviente, es un cementerio que día a día, transmite más muerte y más riesgos a quienes pasan por allí. Hicimos esa alerta bilateral con Panamá para alertar a los dos gobiernos y tomar decisiones conjuntas que sirvan para proteger a esas comunidades. Pero además visibilizamos el problema, lo visibilizamos internacionalmente. Hay que recordar
que el defensor Carlos Camargo es hoy el presidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsman. Y gracias a esa presidencia hemos podido convocar a todos los países del continente, especialmente Centroamérica, porque este no es un problema que se resuelve en Colombia. La gente que llega a Colombia va a pasar para llegar a Panamá y luego a Costa Rica y luego seguir, Nicaragua, Guatemala, hasta llegar a México y luego pasar a los Estados Unidos. Esa es la razón de ese flujo migratorio. Por eso es tan importante ponernos todos de acuerdo. Incluso se le ha pedido al gobierno de los Estados Unidos sentarnos a dialogar, porque esta es una política pública que tiene que ver con la seguridad del continente. Más allá de eso, hemos estado pendientes de abrir lo que se denomina las casas de los derechos, que son espacios en los cuales la Defensoría del Pueblo dedica su esfuerzo específicamente a las personas migrantes, para darles a conocer la vía de inserción legal en Colombia, los derechos que pueden tener, etcétera, y así mejorar en lo mínimamente humano las condiciones difíciles en las cuales estas familias llegan a Colombia, ya sea para buscar aquí quedarse o simplemente, como sucede con la gran mayoría, de paso hacia el norte del continente. Yo creo que sí, es muy importante. Nosotros en Colombia tenemos muchas y muy complejas problemáticas, las que acabamos de ver en el Chocó, la situación que está pasando con la crisis ambiental, que hoy ya deja una conflictividad producto de los incendios en los llanos orientales, específicamente en el Meta, o las sequías y heladas que se están produciendo en Boyacá, los derrumbos en Chocó, de carreteras por las lluvias. Pero hay otra cosa, y es que la Defensoría del Pueblo ve los derechos humanos como un todo. Todo está interrelacionado y creemos firmemente en que hay que generar expectativas de trabajo, oportunidades a todas y a todos los colombianos. Por eso estamos trabajando en derechos económicos, sociales y culturales, también en la protección de los derechos colectivos, impulsando temas que aparentemente, son novedosos para la Defensoría, pero que están ligados a los derechos de los ciudadanos, como por ejemplo el derecho a la cultura. En Colombia hay expresiones culturales de la mayor importancia. Me estoy refiriendo a asuntos que han sido catalogados como patrimonios inmateriales de la humanidad y que hay que proteger. Expresiones culturales de gran valor que necesitan de un apoyo por parte de la Defensoría para que estas artesanías, para que estos labradores, para que estos artesanos no se pierdan. Hoy en día, por ejemplo, estamos impulsando la labor de los artesanos nariñenses, especialmente quienes se dedican al barniz de pasto, una tradición considerada como patrimonio inmaterial de la humanidad, y que ya en este momento tienen solamente 30 artesanos, personas además adultos mayores que difícilmente pueden transmitir esta tradición a los jóvenes, porque los jóvenes no ven esto como un proyecto de vida viable, porque no se ha impulsado, porque no se le ha generado en el mercado suficiente. Y ahí nos arriesgamos a perder una de nuestras mayores valías, nuestro patrimonio cultural. Como colombianos y colombianas, no nos debe unir solamente la preocupación por situaciones, de conflicto. No, también por resguardar aquello que nos identifica como colombianidad, que nos genera valores. Cuando uno protege la cultura, protege, por ejemplo, la paz. Protege el hecho de que los jóvenes puedan dedicarse a actividades distintas y no tengan que acudir a esos grupos que todos los días están viendo sus vulnerabilidades. Protege, por ejemplo, las tradiciones que implican el acceso al trabajo. La cultura es un derecho en sí mismo. Y es cierto, la Defensoría del Pueblo no había hasta ahora ejercido una labor activa en protección de la cultura. Pero es necesario hacerlo, porque eso también nos genera los valores que nos identifican como colombianos y colombianas y que van a servir para construir una verdadera paz, entendida no solamente como la cesación del conflicto, sino como la imagen de un país que puede ser solidario porque tiene lazos comunicantes. No hemos trabajado en ello suficientemente y por eso también aquí en la Defensoría creamos un museo de la Defensoría del Pueblo. Es un museo de derechos humanos, pero es que creemos que la cultura, tanto de derechos humanos como de aquellas tradiciones que son propias de nuestra colombianidad, es el primer eslabón para empezar a construir una sociedad con valores, que no tenga o que no vea el delito como una opción viable.
Claro, nuestra delegada de Derechos Económicos, Sociales y Culturales empezó con este trabajo, primero identificando cuáles son los patrimonios culturales en Colombia que están en riesgo. Estamos en ese trabajo actualmente. Y empezamos, como le digo, con Nariño porque nos llamó muchísimo la atención. Nariño, por ejemplo, ese departamento, de los 13 patrimonios inmateriales declarados por la UNESCO en Colombia, tiene 3, que son el Barniz de Pasto, la Iglesia de las Lajas y el Carnaval de Blancos y Negros. Entonces estuvimos acompañando a los artesanos, hablando con ellos ahora que sucedió justamente el Carnaval de Blancos y Negros. Y efectivamente la situación de ellos es precaria, muy precaria. Se dedican a hacer unas artesanías que sirven para atraer muchísimo público en Pasto, pero en realidad solo tienen un apoyo desde el gobierno municipal. El gobierno nacional es mínimo y la difusión que se da es un esfuerzo del gobierno municipal, pero no hay un espacio, por ejemplo, idóneo para que ellos puedan trabajar, sino que les toca pagar con sus propios recursos. Es decir, prácticamente es una situación donde trabajan con las uñas, y eso que es patrimonio inmaterial de la humanidad declarado por la UNESCO. Ni hablar con ellos trabajamos, por supuesto, con la alcaldía, con Corpo Carnaval, y empezamos a generar también otros espacios para hablar con el Ministerio de Cultura. Lo mismo estamos haciendo con los artesanos del Mopa Mopa, que es la técnica del barniz de pasto, que está prácticamente en riesgo de extinción. Como le digo, solo quedan 30 artesanos que se dedican a ello. Estuvimos reunidos con la alcaldía, con funcionarios de la alcaldía, para explorar cómo vamos a hacer mesas de visibilización de esas artesanías a nivel internacional, digamos, con embajadores que se encuentren aquí, y cómo pedirle, por ejemplo, una estrategia tan simple como esta al Ministerio de Relaciones Exteriores, que las artesanías colombianas se exhiban en todas las embajadas del país, porque es la manera en la que podemos mostrar hacia afuera, que es donde más se valora, desafortunadamente, porque internamente nos falta educación en valores de nuestras propias patrimonios culturales, cómo podemos darle visibilidad para que haya mercado y sea viable para los artesanos seguir dedicados a generar y a conservar nuestro patrimonio cultural.